sea, la razón por la que había pensado en hablar del apego es por muchas preguntas que han hecho en los comentarios, pero también como porque creo, platicando con gente que está pasando por lugares muy difíciles, que es uno de los mayores problemas que hay con la gente, ¿no? O sea, el apego es como te desregula. Uh-huh. Y como no hay realmente mucha ni conocimiento ni atención a eso en el mundo médico, o sea, a menos de que vayas a un psicólogo y así, pues nadie habla de eso, ¿no? Uh-huh. Y es más bien como, pues aguántate, pues si te va a pasar, o no, es que estás loca, ¿no? Y ya. Pero analizando las cosas que platicamos durante toda nuestra terapia, pues era como la mayoría de mis problemas entre adicciones y violencia y demás cosas vienen de ahí, ¿no? O sea, como que es el origen de muchísimas disfuncionalidades, ¿no? Que hasta la fecha uno sigue luchando contra ellas. Entonces, como que es, o sea, ¿cómo podremos ponerlo de una manera muy simple? Como qué es el apego y dónde empieza como a torcerse, ¿no? Porque veo que es un problema, pues es el problema más común o el principio de todo lo demás. No sé si eso es uh-huh. correcto, ¿no? Uh-huh. El tema del apego se ha estudiado todo el tiempo que ha existido la psicología. Una de las primeras que escribe sobre el apego o sobre el vínculo que existe entre la madre y el niño es Melanie Klein. Ella, como buena psicoanalista, sí habla de la madre, ¿no? Claro. Y habla de un niño que puede recibir un seno bueno o un seno malo, ¿no? Un pecho que es nutricio, que es amoroso, o un pecho que al niño no le da pues lo que necesita, ¿no? Una madre que es distante, que es fría, que tiene compromisos ella misma con sus propios afectos. Así es que, bueno, Melanie Klein habla de eso. A quien se le reconoce la teoría del apego es a Bowlby. En realidad, y él en todo su libro, en todo su texto, cita a Ainsworth, a Mary Ainsworth, que es una de sus colaboradoras, que habla bastante de cómo se va construyendo el vínculo entre cuidador principal y el bebé. Bowlby lo que hace, bueno, en conjunto con Ainsworth y otros colaboradores, porque Ainsworth no es la única, hay otros colaboradores, es construir una teoría que tiene muchos componentes etológicos, o sea, de conducta, pero de los animales. Estudian changos y estudian otros mamíferos para entender cómo se crean estos vínculos, porque lo que descubren quienes estudian animales es que este apego es un seguro de vida. El niño no puede, o bueno, cuando es muy pequeño el cachorro no puede defenderse, no puede correr, o sea, está muy limitado en movimientos y tiene que crear un vínculo con los adultos o con individuos más grandes para poder sobrevivir al mundo. Es esta parte de colaboración y de solidaridad que tenemos pues interespecie, ¿no? O sea, entre las diferentes especies. Lo que dice Bowlby, y retoma, por cierto, a los psicoanalistas, ¿no? Esa es como la gracia de Bowlby, que no solo toma la parte etológica, sino que tiene, o sea, su libro, que es un libro con muchos capítulos, habla, en realidad también es un libro con muchos capítulos porque fueron unas conferencias. Okay. Entonces dio una primera conferencia sobre el apego desde un punto de vista muy biológico, y con las conferencias posteriores le va agregando algunos componentes de psicoanálisis y ahí va navegando entre esas dos aguas, entre lo psicoanalítico y lo conductual y lo biologicista. Él incorpora todos estos elementos, retoma a los psicoanalistas que han hablado de la importancia del amor, de la importancia de un cuidador eficiente para el bebé.
Y construyen, él y Ainsworth y otros colaboradores, esta teoría que habla de 3 tipos de apego. Ellos hablan de 3 tipos de apego, que es el apego seguro, el apego inseguro y el apego ambivalente. El apego seguro, lo habíamos comentado un poco acá, es cuando hay un cuidador eficiente. Eso quiere decir, el bebé llora por todo. Llora porque es... O sea, no llora por todo, pues, pero sí. Llora porque es la única manera de expresarse que tiene en ese momento de la vida. Su manera de decir, mírenme. No solo mírenme, el bebé tiene emociones. Y cuando se siente muy solo, se siente muy vulnerable. Y se activa esta parte biológica que empieza a pegar unos gritos para que alguien lo venga a ver, porque si viviéramos en la época de las cavernas, tendría un gran riesgo de que entre un depredador a la caverna y se lo coma. Eso es como conciencia de su vulnerabilidad. Sí, pues sí, no sé qué tanto de conciencia hay en ese momento, sino más bien una activación muy biológica. O sea, conciencia de su vulnerabilidad en el sentido que se sabe solo y venimos programados para que al sentirnos solos se nos active algo para empezar a pegar de gritos si somos unos bebés. Esa conducta tiene la función de sobrevivencia. Como el bebé no es capaz ni de correr, ni de defenderse, ni de dialogar con quien le represente una amenaza, lo que hace es activar a los adultos. Hay una respuesta. O sea, si tú oyes a un bebé que está llorando, que ya tiene mucho rato llorando, que llora desesperado, te empiezas a impacientar, ¿no? Y mucha gente sale a averiguar de dónde viene el llanto y por qué el bebé está llorando. Es un seguro de vida dentro de la especie. Esa activación entonces produce una reacción de los cuidadores, la cuidadora o el cuidador principal, incluso de algunos que no son los cuidadores principales. Te platicaba en algún momento que cuando el bebé se duerme, ¿no?, y despierta, pues despierta muy tranquilo, despierta relajado. Pasado un rato, si la mamá no, o si quien lo cuida no va a atenderlo, el bebé empieza a llamarla, ¿no? Así, ña, ña, ¿no? Pero es un gorjeo amistoso. Todavía no se está estresando. Sí, todavía no se estresa. En ese momento, una cuidadora o un cuidador eficientes le hablan, ¿no? Ah, sí, ya te oí. Y entonces pueden empezar una conversación. El bebé hace pausas y luego el cuidador hace pausas y entonces se contestan. Se van contestando. Empieza a ser como una conversación de... Okay. Sí, y es curioso porque cada uno va haciendo pausas para que el otro le conteste. Si eso no ocurre, si nadie le contesta al bebé cuando empieza a llamar, el bebé empieza a impacientarse, se empieza a estresar y entonces va subiendo el volumen y la intensidad de la llamada, ¿no? Como los bebés, cuando tú oyes al bebé, sabes si está contento, si tiene hambre, si tiene sueño, ¿no? Los llantos son diferentes. Si está asustado, cuando están asustados pegan unos berridos horribles. Entonces, la respuesta se va moldeando de un lado y de otro. Por ejemplo, un bebé que nace con muy poco tono muscular es un bebé que en condiciones naturales estaría sentenciado a muerte. Claro. Porque no llama a la mamá, no le dice qué necesidades tiene. Y eso hace floja a la mamá. Siempre hemos pensado que los cuidadores principales estimulan a los niños. Pero lo que dice Ainsworth, Bowlby
y los otros colaboradores es que es justamente al revés. Son los niños quienes estimulan a la madre, en el caso que la madre sea la cuidadora principal. Esa estimulación entonces produce un vínculo, ¿no? Produce algo circular. Si el bebé es un bebé muy activo, la mamá tiene que estar todo el tiempo pues respondiendo a las necesidades. Si es un bebé que tiene muy poca energía o es muy pasivo, entonces la mamá se vuelve un poco floja y no se hace el circuito de estimulación. El que está estimulando a la mamá la obliga a venir todo el tiempo y entonces la mamá tiene que dialogar con él, tiene que ver qué le pasa, tiene que cambiarlo, tiene que tocarlo, Entonces en el primer momento el bebé hace un llamado muy amistoso. Si la o el cuidador principal no responden a ese llamado, sube el volumen y sube la intensidad y entonces ya no, hablarle ya no funciona tan bien. Hay que ir y tocarlo un poquito, ¿no? Ya te oí, ya ahorita vengo por ti, ahorita te cargo. Y el bebé se queda tranquilo un ratito, pero después, pasado otro rato, empieza otra vez a llamar como, bueno, sí, ya me tranquilicé, pero ¿qué onda? No has terminado de venir por mí. Y entonces sube todavía más el volumen y la intensidad, puede ser que empiece a llorar. Y entonces ya es un momento en el que la cuidadora o el cuidador tienen que ir y cargarlo y consolarlo, ¿no? Ya no es nada más ir y tocarlo o hablarle, hay que consolarlo. Eso va creando estos circuitos de apego. Justamente ese es el apego, estos circuitos de acción y reacción entre bebé y cuidador. Bueno, ¿qué pasa si no hay ni el diálogo amistoso, ni tocarlo un poquito, ni irlo a abrazar? El bebé de inicio empieza a llorar muchísimo, pero si no se cierra ese circuito de retroalimentación, deja de llorar. O sea, llega un momento en que se vuelve pasivo, se vuelve, pues si no hay estimulación del otro lado, la conducta se extingue. Claro, si no sirve, pues ¿para qué? Exactamente, pero eso se va a extinguir para el resto de la vida. O sea, ese es el final de tu búsqueda de validación o de atención. Y de confirmación. O sea, eso determina cómo va a ser tu personalidad, entre comillas, o una parte de tu comportamiento social para siempre. Sí, y muy importante, tus relaciones amorosas. O sea, eso ya no se modifica. ¿O es muy difícil? Es difícil. Okay. No podemos decir que... no es que sea imposible. Pero... Claro, pero es difícil. Porque sí va a formar una estructura de personalidad. Una estructura con un apego inseguro. Un apego sumamente inseguro produce, por ejemplo, personalidades narcisistas. De ahí viene. O personas francamente psicóticas que no tienen dónde tocar lo afectivo. No entienden los afectos porque ese circuito que se cierra entre cuidador y bebé es una lectura constante de las emociones. Ah, claro, así es como las aprendes a reconocer y a decir esto es esto es... Ya, claro, si me siento triste y llegan y me dicen esto, este es como se arregla el estar triste o el sentirme solo, pues ya no me siento solo, sentirme ignorado, ya no me siento ignorado. Wow. O sea que antes de que tengas una oportunidad siquiera de razonar algo, ya te determinó como ese órale. Sí, que eso establece mucha claridad. Ajá. Sí, porque es lo que llamamos estructura de la personalidad. Que es de lo que han hablado los psicoanalistas originalmente, ¿no? Cómo se forman las personalidades. Y entonces Melanie Klein habla extensamente de eso. Dice, una persona que tiene satisfechas estas necesidades amorosas va a ser una persona que también será amorosa, será empática, ¿no? Será fácil de llevar por la vida,
Y no tendría... Sí, porque lo que he notado mucho es como esta ansiedad, como apego, no sé cuál es el nombre oficial, pero como que necesitas validación todo el tiempo, ¿no? Apego inseguro. Apego inseguro. Es eso. O sea, es como, valídame, ponme atención, dime que sí. O sea, como viene de ahí. Wow. Bueno, el apego muy, muy inseguro tiene extintas las conductas. Hay un apego entre el seguro y el inseguro, que es el ambivalente, en el que a veces el cuidador responde y a veces no responde. Y eso va a generar esta necesidad un poco de respuesta aleatoria, que no extingue la conducta, pero no sabe cuándo va a ocurrir. Y eso produce la inseguridad, por eso se llama apego ambivalente, ¿no? Porque tiene lo seguro, pero también tiene lo inseguro. Hay un buen grado de incertidumbre. Y ese es muy probablemente más el carácter que dice, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Sí. Mírame ahora, o no existo. Es como... Eso se relaciona también con lo social después, ¿no? O sea, como en pláticas con personas que están pasando por momentos así, me doy cuenta que es muy difícil que me crean que va mucho más atrás. Digo, como no soy un profesional, ¿no? Pero es como... Les digo, es que eso viene desde mucho... No sabía que tan atrás, pero como de tu relación con tus padres, de cómo... De cosas que quizás ni te acuerdas, ¿no? Y que entonces a la hora de que tu pareja... hace algo que te causa como... que además no puedes controlar ni nada, sino... Pero entonces tú lo pones en un lugar en el que quieres controlar lo que hace para que no te haga sentir mal. Y lo acusas de que lo que hace te hace a ti sentirte mal, ¿no? Como si fuera su responsabilidad que tú te sintieras mal. Que eso tiene mucho que ver con lo posesivo, con los celos, con... Sí, con el control del otro, ¿no? Y que en realidad es un asunto tuyo. Que necesitas como... aprender a manejar o a regular de alguna manera. Porque a lo mejor te preguntaba esto porque es como si no va a desaparecer nunca esa sensación como de necesito esto que no me van a dar. Y que es esto, ¿no? Como necesito gritar y gritar o necesito hacer algo. Pues sí, es como hay herramientas, ¿no? Para contenerte. Fíjate que una de las cosas que a mí más me gusta de la terapia de pareja es eso. Que al final sí se puede modificar, ¿no? Hacerte cargo. Hacerte cargo. O sea, una vez que la persona mira que el problema es de ella, ¿no? De su propio miedo a ser abandonada, se puede manejar mejor en la relación con el otro. Claro. Y de repente, tal vez la sensación de abandono o de tánatos, ¿no? Que es como Freud llamaba, decía, hay un impulso de vida y hay un impulso de muerte. Y estos impulsos de muerte tienen que ver con la sensación de destrucción, ¿no? Este tánatos, esta sensación de voy a morir, puede ya al menos no engancharse con el otro, ¿no? Y decir como, ok, esto siento, esto me pasa, tiene que ver conmigo, entonces aquí me quedo hasta que se me pase la sensación, o me regulo, pero no enchufo al otro en esto, o que es el objetivo de la terapia de pareja, o mi pareja y yo podemos hablar de esto, ¿no? Y mi pareja tal vez me pueda decir, a ver, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Dónde pegó eso? O sea, te ofrezco una disculpa por lo que hice mal, ¿no? Más que la disculpa, yo creo que lo que funciona mucho es asegurar el espacio. O sea, sé que esto te produce eso, veamos cómo lo podemos resolver, qué puedo hacer yo, pero sobre todo a ti qué te pasa, ¿no? ¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿A dónde te lleva? Claro, pero que no hay que perder de vista que sigue siendo tu responsabilidad, ¿no? Sí, lo que a ti te pasa que viene detonado de otro lado, tiene que ser tu responsabilidad. Sí, como, porque, digo, hay un caso ahorita famoso sobre un actor de Hollywood que su exnovia enseñó unos textos en los que utiliza un lenguaje muy,
muy de psicólogo, diciendo como, estos son mis límites y si no los respetas, no sé qué. Pero son muchas cosas como que implican que ella cambie su manera de vivir y su comportamiento y demás, ¿no? Que es como una manera manipuladora de... Uh-huh. Que es como, no se trata de que la persona cambie, o sea, la otra persona modifique su comportamiento para que a ti no te haga daño, entre comillas, porque no te está haciendo daño, ¿no? O sea, es como... Digamos, si tú tienes un límite, te puedes ir. Uh-huh. Uh-huh. Pero no es se vuelve como un chantaje. O sea, se puede volver un chantaje, ¿no? Como, es que hiciste esto y me causó mucho conflicto. Y esa conversación fácilmente puede irse hacia el... ¿Por qué haces esas cosas? Y ya sabes cómo me pongo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como, más bien, ¿por qué a ti te causa algo el que yo haga esto cuando, no, sea lo que sea, incluso algo socialmente no aceptado, ¿no? Pero uh-huh. Es como si ya tenemos un acuerdo claro y yo no estoy rompiendo ese acuerdo, pues entonces... Sí, es como... Es que creo que las discusiones la terapia de pareja me parece algo como muy sano. Nada más que creo que ya en el ambiente como de una casa, de una dinámica, de una relación que se construyó como quizás con bases disfuncionales, puede ser difícil salirse de esa trampa como... Sí, de chantajes emocionales, ¿no? Que ya seguramente tienen una historia. Yo no creo que por eso vas a terapia, pues, pero es como... Luego siento que nos enredamos mucho entre cómo sabemos justificar que como nos sentimos es lo más válido que existe y no existe nada afuera de eso, ¿no? Uh-huh. Así como lo que tú sientes es secundario a esta cosa que me causaste, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante también pensar que... O bueno, no sé si interesante, pero como menos desolador. Que... o sea, yo recuerdo haber sentido que me iba a morir así literal. Si no sé, me contestan un mensaje o qué está haciendo, ya sabes, ¿no? Como cosas de mucha inseguridad. Y que ahora... ya no he estado en una relación así, pero también como... Me entiendo mejor como una persona que está sola en el mundo. Y eso no es... malo, sino solo es, y así somos todos en realidad. Entonces el saber que todos estamos pasando por lo mismo y que tenemos distintos traumas o distintas situaciones que nos han llevado a vivirlo de cierta manera, no quiere decir que no puedas modificarlo, ¿no? O al menos saber cómo atravesarlo, porque a veces sí hay tormentas que no entiendes y se trata un poco de pues me voy a poner el impermeable y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero es chistoso. Como que tienes que construir una relación más sana contigo mismo, ¿no? También. Uh-huh. Digo, eso suena medio... Sí. Sí. Cuando hay esas heridas de la infancia, porque esas son heridas de la infancia. Uh-huh. Las heridas de apego son heridas de la infancia. También puedes hacer cosas para ti, ¿no? Uh-huh. Como esto. Decir, bueno, el otro hace lo que hace y pues, lo va a seguir haciendo, ¿no? O tal vez deje de hacerlo, quién sabe. Pero yo no puedo ir por la vida pidiéndole al mundo que el mundo cambie para que se ajuste a mí. Exacto. ¿No? Eso es imposible. Es irreal. Es irreal. Es que hay muchos bemoles aquí. Ahorita voy a regresar a lo de pareja, porque esa es una de las cosas que creo que a las personas les interesa más de toda la teoría del apego. O sea, lo de la infancia dicen como, bueno, sí, pero eso ya pasó. Exacto, ¿no? Okay. Y quién sabe si sea cierto, como bien decías al inicio. O sea, hay mucha gente que piensa que esto no nos determina. Cosa que es cierta, Hay factores también genéticos, hay factores del contexto, hay factores de la cultura, pero sí tiene su buen peso. O sea, sí es bastante determinante en la construcción de nuestra personalidad y en nuestra conducta adulta. Entonces, hay personas, ¿no?, que pueden ir reconstruyendo y pueden ir reparando sus heridas de la infancia. De diferentes maneras. Hay quien va a terapia, hay quien hace cosas que no tuvo en la infancia, ¿no? Hemos oído, por ejemplo, historias de padres que dicen, yo a mis hijos nunca les pondré una mano encima porque a mí me golpearon muchísimo.
o no les voy a gritar, ¿no? O voy a ver que toda la vida haya comida en la mesa porque yo viví con muchas carencias. Hay gente que lo repara y lo repara para las siguientes generaciones también. Hay incluso una tercera generación, ¿no? Hay una parte muy reparatoria en ser abuelo. O sea, claro, sí. lo que no hiciste o lo que hiciste mal con tus hijos, cuando vienen los nietos te dan la oportunidad de hacerlo bien. Y eso es muy reparador para los abuelos y para los padres, o sea, para los hijos que no tuvieron un padre lo suficientemente amoroso, cariñoso, como hubieran querido tenerlo. Ya cuando ellos son padres y los abuelos empiezan a tener una relación diferente con los nietos, es muy reparador para todos. Ya, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces hay muchas maneras de repararlo. En la relación de pareja hay mucha oportunidad. Es muchísima la oportunidad en la relación de pareja, justamente por las espejeadas, ¿no? Claro. Hay una cosa también muy proyectiva en la relación de pareja. Yo en la relación de pareja pongo todas las expectativas de que las cosas sean lo mejor del mundo, ¿no? Y pongo muchas expectativas en la pareja, que es un problema a mediano y largo plazo, cuando me empiezo a dar cuenta que esta pareja que yo había idealizado y que pensaba que era como yo me la había imaginado y la había pintado, pues no es como yo la había pintado. Y en una conducta muy neurótica yo puedo estarle pidiendo a esta pareja que se ajuste al molde que yo me imaginé, claro, en vez de aceptar que esta pareja es como es, ¿no? Hablabas hace rato del machismo. Ajá. Mucho del machismo es eso, sí, ¿no? Este ideal de mujer, de cómo tenemos que ser las mujeres, y las que no somos como tenemos que ser, pues tenemos serias dificultades con los hombres, ¿no? Porque claro, los hombres no pueden aceptar que tengamos la boca muy suelta, ¿no? Que digamos malas palabras, que no usemos falda, que no nos pintemos las uñas. Sí, o sea, que sean independientes. Que seamos independientes, que generemos nuestro propio dinero, que tomemos nuestras propias decisiones. Ese es, por ejemplo, un problema que ya no solo tiene que ver con el apego, sino además con la cultura, ¿no? Con las expectativas. Está súper atado a eso. Está súper atado a eso, sí. Sí, porque gran parte de la violencia hacia las mujeres viene de ahí, ¿no? Viene de ahí, de las parejas, o sea, de... Pero de ahí, de esa expectativa, ¿no? Sí, de los celos desmedidos o de por qué no haces exactamente lo que... Pero además es un molde imposible de cumplir, ¿no? O sea, como... De eso he hablado mucho con mis amigas de... A las mujeres siempre se espera más de ellas, en general, ¿no? O sea, en los trabajos, en las relaciones, en la amistad, en todo. Esperas que estén ahí, que sean mucho más comprensivas y empáticas y trabajadoras y leales. Y que tengamos buena letra, además. Sí. Sí, y buena presentación. Y sí. Buena presentación según estos estándares, ¿no? O sea, que seamos muy ordenadas. Y muy femeninas, ¿no? Y muy estas cosas. Es que tener buena letra es como muy femenino. Sí, ¿no? Claro, sí. Oler bien. También. Tampoco podemos andar apestosas. Claro. En general es bueno oler bien, pero... Sí, digo todos, pero sí. O sea, si ves un hombre que no huele tan bien, ¿no? Además hay muchas justificaciones. Claro, y para todo. O sea, si no es amable, pues es que es un hombre serio, que toma decisiones, ¿no? No se anda con mamadas. Es como... Sí, como que para los hombres puedes justificar cualquier cosa, porque no, es que su trabajo. Pero bueno, aparte de las expectativas y de los problemas de apego, hay... En la parte cultural es interesante también porque como que no hay escape, ¿no? Que eso es algo que platico mucho también con estas personas, que es como... Tú crees, o te hicieron creer, que si tienes pareja, todo va a estar bien. Y que si no tienes pareja, eres un fracaso, ¿no? Así como mujer, sobre todo. Como hombre es como, ¿no?
Entonces he escuchado mucho de ciertas mujeres como de mi edad, ¿no? Que es como... Es que las mujeres de nuestra edad ya se acabó, ¿no? ¿Y por qué no puedo tener una pareja? ¿Y por qué no te puedo tener uno? Y yo siento un poco como... ¿Por qué tiene que girar alrededor de un hombre, ¿no? Como esto. Y también entran en conflicto como... ¿Por qué un hombre me está diciendo eso, no? Hace como... Sí, yo sé que no tiene que girar. Y entonces empiezan a darle una vuelta para justificar el por qué quieren compartir su vida con alguien o por qué quieren... Como una especie de nobleza extraña que creo que viene de ahí, ¿no? De la cultura. Uh-huh. ¿Cómo podemos curarnos de eso, ¿no? O sea, como de la sensación de fracaso a partir de no tener una pareja. También los hombres la tienen, pero creo que es mucho menos No, sí, claro. Grave. O sea, con los hombres lo que es muy grave es no tener un trabajo, ¿no? Ajá, sí, bueno. Ese es el mayor fracaso. Suicídate, no sirves para nada. Sí. O sea, ajá. Son estas reglas diferenciadas de la cultura, ¿no? Las mujeres, si no tenemos un buen trabajo, pues un poco no importa. Sí. Ajá. Pues si no tienes pareja e hijos eventualmente. Que eso está cambiando, ¿eh? Sí, lo de los hijos ya no es tan Y lo de la pareja también. Claro. Lo de la pareja también. Y no solo lo de la pareja, sino de la pareja heteronormada. Uh-huh, uh-huh. ¿No? También muchas chavas han decidido que sí quieren pareja, pero no quieren parejas hombres. Uh-huh. Que les resulta más fácil tener parejas mujeres. Sí, que lo entiendo también, como si has tenido una cantidad de experiencias negativas y violentas y son como estos lenguajes, bueno, no, como esta... La cultura permea tanto el comportamiento de los hombres hacia las mujeres que encontrar un hombre que no siga esos patrones debe ser... Es imposible. Muy difícil. Sí, exacto, es imposible. Es imposible porque, como dijiste, está tan determinado por la cultura que, bueno, te encuentras unos hombres mucho más sensibilizados. Claro. Pero aún así hay una parte que sigue siendo muy inconsciente, ¿no? Y que los hombres que están más sensibilizados hacen un trabajo, un esfuerzo diario por no regresar ahí, porque es muy fácil regresar ahí. Sí, es como un instinto, ¿no? Sí, es un sitio de poder que da muchos beneficios. ¿Por qué te querrías quitar de ese sitio tan cómodo? Va en contra de tu biología de sobrevivencia. Fíjate que no es biológico, de verdad que es bien aprendido, es bien cultural. Ah, claro, pero como... el pensamiento es que es biológico. Sí, es la justificación. Sí, ¿no? Como... Pues es que así somos, así siempre hemos sido. Es como, vea. Sí, es muy conveniente pensar que es inamovible. Pero ha habido culturas que no son así, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. ¿Que no son cómo? Pues que no tienen esos mismos códigos machistas exactamente. Digo. Mira. Sí, no. Sí, la respuesta corta es no. No. Hemos sido una sociedad dominada por los hombres en todas las culturas, ¿no? Las guerras las han hecho los hombres en todas las culturas. Y eso sí tiene que ver con el hecho biológico de las funciones, o sea, como del casar y tener hijos y la fuerza contra, ¿no? No, hay ya bastante discusión al respecto. Y en todo caso, ya, ¿quién sale a cazar? No, claro, ahorita no tiene sentido, ¿no? Pero ¿desde cuándo? O sea, ya tiene tiempo. Claro, eso fue muy primitivo, ciertamente. Tenemos además poblaciones urbanas y sociedades agrícolas, ¿no? Pero ya hace mucho que tenemos... O sea, miles de años. Si eso fuera así, las poblaciones agrícolas serían así y las urbanas tendrían otros comportamientos. Claro, todo es así para apoyar una cierta narrativa, ¿no? Así es. No, pues, siempre ha sido así. Claro. Sí, porque si tú, por ejemplo, tienes perros, ¿no? Y vives en la selva o en el bosque, los perros, o sea, las perras no les dicen a los perros, tráeme algo de comer, ¿no? yo acá te lo cocino. Claro, totalmente. Salen a cazar los perros y las perras. Y el que tiene hambre. El que tiene hambre sale y busca su comida. Claro. Si eso fuera biológico, entonces estaría en todas las especies. Muy, muy cierto.
Y entonces, ¿cómo es que podemos tener una relación más sana? En general, relaciones, ¿no? Digo, la relación de pareja es como la que más ruido nos hace. Pero... sí, y que te digo, está cambiando también esta idea de que hay que tener pareja. Ahora, la idea, si bien emana de la cultura, el psicoanálisis la retoma y dice que efectivamente el éxito de una persona, hace bastante tiempo, el éxito de una persona, estamos hablando tal vez del discurso así explícito de los años 20, de hace 100 años, es tener un trabajo y una esposa, o un esposo, hijos y una casa que esté bien organizada, ¿no? Y eso se extendió durante mucho tiempo como símbolo de éxito. Y ese era uno de los objetivos que perseguían los terapeutas durante mucho tiempo, que la gente tuviera un trabajo bueno y una pareja. Quienes no accedían a ello, a uno o a otro, como bien dijiste, tenían un problema, eran personas disfuncionales, ¿no? No eran exitosos, al menos. Con el tiempo eso ha ido cambiando, lo de las parejas, lo del trabajo, bueno, pues es que tener un trabajo es nuestra garantía de independencia, ¿no? Sí, bueno, el sistema económico gira alrededor de eso, ¿no? Sí, pero aunque no perteneciéramos a un mundo capitalista, algo tienes que comer, claro. En algún sitio tienes que descansar, sí. ¿no? Entonces, hasta en las sociedades de trueque y las modernas sociedades de trueque, no es que la gente no trabaja, es que en las sociedades de trueque no intercambian monedas, intercambian el trabajo de cada persona. Claro. ¿No? Y bueno, eso sí me parece que es indiscutible, o sea, necesitamos generar lo que queremos y lo que nos hace falta. Sí, lo que necesitamos para lo que vivir. necesitamos para vivir, porque imagínate, si nadie trabaja, pues maná del cielo no va a caer. Claro, ¿no? sí. Entonces, no, cuando hablamos de trabajo no solo pienso en el asunto capitalista, pienso en el asunto de necesidad, de suplir tus necesidades básicas, ¿no? De comida, de techo, de dispersión. También está atado a la salud mental, ¿no? O sea, la gente que no trabaja... Sí, se pira. Por lo menos se deprime. Claro, sí. ¿No? Como que el no tener propósito, ¿no? Sí, tiene que ser parte del propósito de la vida. Entonces, lo de la pareja y el apego, bueno, lo que dicen a lo largo de todos estos discursos que va dando Bowlby, lo que él dice es: el apego es algo que se construye en la primera infancia, pero no para ahí. El niño se va educando en ese mismo hogar, en esa misma familia, va creciendo, y a lo largo del crecimiento necesita empezar a independizarse. O sea, empieza a caminar, y cuando empieza a caminar descubre el mundo y no quiere que nadie lo detenga. Y entonces da los primeros pasos, pero da los primeros pasos y voltea a ver que está su apego seguro, su cuidador principal. Y empieza a hacerse más independiente y cada día da un paso más. En esta primera infancia va y viene. Y llega un momento en que tal vez pueda jugar en el cuarto aledaño, pero cada cierto tiempo viene a ver que sigue ahí la madre o el cuidador. A eso le llama Bowlby una base segura. Y no es una base como una plataforma, le llama una base segura porque dice el mismo Bowlby que es como un campo militar. Entonces el niño, igual que un batallón, sale, hace lo que tiene que hacer y en la noche regresa porque sabe que tiene un sitio seguro donde va a haber comida, va a haber agua, se va a poder bañar, sus cosas van a estar donde las dejó, va a tener una cama.
y al día siguiente va a tener nuevamente a alguien que le tenga comida, le tenga la ropa limpia, ¿no? O por lo menos un sitio donde limpiar esa ropa, y se puede volver a ir a hacer la faena del día. Y a eso es que Bowlby le llama la base segura, pero se refiere como una base militar segura. Lo que él específicamente dice es que esta base segura son unos padres, padre y madre, porque además Bowlby todo el tiempo habla de padre y madre, ¿no? Y de el resto de la tribu o el resto de la sociedad. Dice, por ejemplo, que dar a luz es una tarea muy compleja, muy, muy cansada, muy complicada, y que las madres que tienen apoyo de otras mujeres o del cónyuge o de los padres o de alguien pueden descansar un poco más, y eso les permite también estar en mejores condiciones afectivas para el infante. Entonces, claro, todo el tiempo Bowlby está hablando de padre y madre. Y dice, cuando el niño empieza a crecer, requiere de más independencia. Y un cuidador eficiente es un cuidador que le deja ese espacio al niño, que se puede retirar sin estar encima de él todo el tiempo, ni regañándolo, ni dándole consejos, ni diciéndole no hagas esto, no hagas aquello, te vas a caer, cuídate, sino más bien dándole el espacio, y cuando el niño se cae, lo consuela. Cuando el niño le pide un consejo, o cuando el cuidador tiene el buen tino de decidir que es tiempo de enseñarle algo y se lo enseña, ¿no? Se convierte en un cuidador muy eficiente. Un cuidador eficiente es ese, el que mira al niño y espera que el niño tenga un problema y se lo traiga, no el que le dice no te metas en problemas. Claro. Que además dice tiene que ser congruente. O sea, si le dice no seas violento, él no puede ser violento o pegarle al niño. Exacto, si no sos violento o te voy a dar una madre. Sí, exacto. ¿No? Claro. Entonces habla de cuidadores eficientes. Dice, estaba esta parte del apego seguro y seguro, el bebé que llora, que no llora, pero después a lo largo del tiempo ese mismo cuidador puede ir abriendo los canales para que ese niño vaya creciendo seguro, que no tenga miedo, que no le tema al cuidador, por ejemplo, ¿no? Que lo respete, pero que no le tema. Eso sí es complicado, ¿no? Sí, aunque sí existe, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, así, ¿todo esto existe? ¿Lo has visto? Sí. Yo no he visto nada. Muy poco porque pues yo lo que veo en terapia normalmente, bueno, si no son cosas de trauma, lo que veo en terapia justamente son estas fallas del apego. Claro. Pero de repente te toca algún paciente que es una joya, ¿no? Y que vino por algo muy específico, que sí tuvo cuidadores, por lo menos ambivalentes. ¿No? Eso, o sea, ni siquiera, nunca seguros. No, o sea, sí, de repente sí hay... Pero es muy escaso, pues. En la consulta los vemos poco. Sí, porque pues... La gente que viene con bastantes heridas de la infancia. Claro. O sea, ok. Mucha de ella, ¿eh? Sí. Te digo, de repente te toca una joya de paciente que además es muy rico trabajar con pacientes que tuvieron un apego seguro. Porque todo funciona, o sea, porque es como mucho más... Tienen más resiliencia, tienen más capacidad de resolver conflictos con menos intervención del terapeuta. Claro, esto iba a decir, gran parte, bueno, es un paréntesis breve, pero gran parte de la consulta es atravesar esas barreras, ¿no? O sea, que no te hacen caso, o no te creen, o te dicen que sí, pero no lo hacen, ¿no? De todo lo que les dices, siento que eso debe ser muy cansado como terapeuta también. Digo, es parte del trabajo. Pues, sí, es parte del trabajo. A veces, depende. O sea, hay personas con las que sí es muy, muy cansado y que, bueno, yo cuando me empiezo a cansar les hago una invitación a las personas, pues a que repiensen si quieren estar viniendo una vez a la semana para
las otras 24 horas de los otros 7 días de la semana seguir igual, ¿no? Claro, sí, yo sé cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es el punto? O sea, yo, pues como bien dijiste, este es mi trabajo, pero ¿y tú? O sea, ¿por qué sigues viniendo? ¿No? Sí, porque no puedes... Algo que yo me di cuenta a lo largo de ese proceso es que es muy arduo de pronto, ¿no? Sí. Y es muy difícil hacerlo solo, pero pues lo tienes que hacer solo al final. Entonces, digo, hay una guía, pero sí cuesta trabajo, pues, aceptar las cosas y avanzar y replantearte, ¿no? Como... Es que cuesta trabajo aceptar las cosas porque si toda la vida has resuelto cosas con estas herramientas, cuando alguien te dice esa herramienta es poco eficiente, podrías ocupar otra, es como, sí, pero esto lo he hecho y funciona, ¿no? Por algo estás ahí, que es justo eso, ¿no? O sea, no está funcionando tan bien tampoco. Ese es el dilema. Sí, es que disociarse es como muy rico, ¿no? O sea, es como, bueno, ya. Luego pienso en eso. Y ahí te puedes quedar. Sí, pero además hay un dilema en venir a terapia. Que es, o sea, el dilema consiste, decía Peggy Papp, que hubo una generación de escritores sobre el cambio, ¿no? El cambio en la terapia. Y ella decía, el dilema consiste en que la persona está sufriendo y viene a pedir ayuda para que algo cambie. Pero te pides ayuda solicitándote que no le toques nada de lo que tiene organizado. Sí. Y ese es el dilema del cambio, dice Peggy Papp. Sí, es como ir a dieta y decir, ok, quiero bajar de peso, pero tengo que seguir pudiendo comerlo exactamente lo mismo. Lo que me gusta. Sí, es como... Sí. Ok. Bueno, entonces puedes comer chocolate, pero solo y es lo único que vas a comer en el día. Pues como, no tiene sentido. Ok. Y una vez que alcanzamos estos niveles de conciencia sobre nuestros problemas de apego, y hay un camino, porque hay un camino, ¿no? Sí, sí. Que supongo que varía con cada persona, Sí. ¿no? Porque todos tenemos nuestras particularidades de crianza. ¿Cuál podría ser una serie de herramientas o al menos cosas a tener claras como para no perder dirección o la esperanza de que va a cambiar? Digo, independientemente de que la gente va a ir con su terapeuta y de que van a analizar su caso, ¿no? Pero como pensando en cómo nos relacionamos con la pareja, que hay todos estos problemas, ¿no? Como pensar si tiene solución y podemos ejercer estas 3 ideas o lo que sea para no espiral y violencia. Yo creo que antes de poderte contestar esa pregunta, hay que ahondar un poquito más en la relación de pareja. Okay. ¿No? Llegamos con estas vicisitudes y hay que considerar que nuestra pareja viene también con su propia carga y su propia historia. O sea, sería muy simplista decirte que lo que hay que hacer es aceptar al otro como es, ¿no? Claro, sí. Es como decirte, pues sé feliz y ya. Así. Sí, y deja que... O si no eres feliz, por lo menos no le pidas al otro que sea como tú quieres que sea. Claro. ¿No? Hay una gran paradoja de la que se ha escrito mucho en cuestiones de pareja, una queja de las parejas que recientemente no la oigo, pero que se oyó mucho en algún momento, que la pareja les solicitaba sé espontáneo. Es que eres demasiado aburrido. Es demasiado tieso, demasiado rígido y no es espontáneo. Y quiero que sea espontáneo, ¿no? Y es como, a ver, define espontáneo. Pero entonces, si le pides que sea espontáneo y es espontáneo de la manera que tú quieres que sea espontáneo, entonces ya no es espontáneo. Exacto. Es por ahí. Y por otro lado, si tú estás aburrido, pues eso no es culpa del otro, ¿no? Exacto. O sea, es como... ¿no? ¿Y por qué escogiste esta persona si hoy te resulta aburrida? Claro. Entonces hay que echarle un ojo. Hay otro autor, Jürgen Willy, que
igual, o sea, tiene una teoría que de repente sí nos funciona en terapia de pareja para entender algunas cosas, pero no todas, ¿no? Lo que Willy dice es, bueno, si recordamos a los psicoanalistas dicen, las personas tenemos como atorones en diferentes estadios de la niñez. Y entonces está la etapa oral, está la etapa anal, está la etapa fálica. Y pues quienes, por ejemplo, tuvieron una deficiencia importante desde el inicio son personas muy orales, son personas que tienen características de muy poca evolución, son poco diferenciadas, quieren comerse al otro, ¿no? Lo quieren fagocitar. Quienes son anales son obsesivos, son estas cosas. Y lo que dice es, las personas como parejas se encuentran en estas etapas. Entonces, uno que es muy oral se va a encontrar con otro que es muy oral, no se va a encontrar con uno fálico. Y el que es muy anal se va a encontrar con uno que es muy anal. Entonces, dependiendo, dice Willy, del grado de evolución de cada uno, es que te encuentras con el otro, ¿no? Con tu contraparte. Eso quiere decir que esto es algo que medio entendía de otra manera. Tú no escoges quién te atrae realmente, sino está determinado por esta cosa que traes adentro, de tu manera de relacionarte. Sí, y también está determinado por otras cosas, ¿no? También tienes tus ideales. O sea, cuando... Culturales, de contexto y así, ¿o? Sí, y cuando eres niño, idealizas alguna figura. Al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, un hermano, ¿no? Que no escoges tú idealizarlo, sino es por cómo se relacionó contigo. Así es, así es. Por lo que sea. O sea, como el tipo de relación que tuvo contigo. Sí, y también está esta otra parte de la que han escrito un poquitín, de la parte física, ¿no? Estas parejas que se parecen mucho, que tienen como características físicas similares. Sí, es muy extraño verlo, pero sí hay. Sí, muchas. Muchas, sí, es bastante común que las parejas compartan rasgos físicos. Y que luego se empiezan a mimetizar entre más tiempo pasan juntos, sí, ¿no? Y se van pareciendo cada vez más, ¿no? Que de repente los ves y dices, ¿estos serán hermanos? Ajá, exacto. Es como... ok. Entonces, lo que dice Willy es eso, que vas a encontrar parejas que compartan cosas. Hay otro autor. Bueno, eso, cuando eres terapeuta de pareja, te sirve, pero tampoco hay que comprárselo al pie de la letra, ¿no? Por esto que te decía, cuando te encuentras con la pareja, también le idealizas mucho. Entonces depositas en el otro cosas que tú quieres que tenga para la relación de pareja. Y de repente obvias algunas otras, ¿no? Que pasado el tiempo dices, o sea, siempre estuvo ahí, ¿cómo no me di cuenta desde el inicio? Sí, a veces es completamente opuesto, ¿no? O sea, como yo veo en esta persona que es leal y que es como tranquila y no es... O sea, no era ninguna nada de eso. Sí, no, así como de, estás loco. Así de... ¿En dónde le viste eso? Ajá, porque nadie lo ve. Ajá, solo tú se lo viste. Ajá. Bueno, esa es una proyección, ¿no? Es cuando la persona deposita lo que quisiera de la otra persona. Y que la persona que sí tiene esas características no le parece atractiva. Sí, puede ser. Eso pasa muchas veces, ¿no? Así como, pues, dices que quieres esto. Aquí está esta persona que tiene esas características y es como, pues que sí. Y es como, pues, porque no, o sea, porque no tiene la disfuncionalidad con la que tú estás acostumbrado a, o bueno, con la que eres compatible, ¿no? O sea, una mala compatibilidad, pero como... Sí, ahora, tampoco es que solo nos relacionamos desde lo patológico. También nos relacionamos desde lo sano. Sí. ¿No? Pero desde lo sano no lo hablamos, pues porque no es motivo de conflicto. Claro. ¿No? Que es una exploración que también hacemos los terapeutas de pareja.
O sea, ¿qué te gustó de esta pareja? ¿Por qué ustedes están juntos? Que no siempre es irreal o una proyección. A veces es cierto. Hay una característica o dos que sí comparten. Sí, pensemos algo muy sencillo. Alguien que viene de una familia muy escolarizada y que va y se encuentra a alguien que viene de una familia también muy escolarizada, con mucho gusto por el estudio, por la lectura, pues eso es bastante evidente. Claro, ¿no? Dos académicos que se encuentran en la universidad y se enamoran, y lo que les encanta es pasar horas interminables hablando de algún tema. Profundizando en su conocimiento. Claro, eso no es lo único, porque también pueden tener estas disfuncionalidades. Van a tener, ¿no? en algún momento, van a encontrar un núcleo neurótico. Eso pasa siempre. Sí. Okay. Pero eso en todas las relaciones, ¿no? O sea, en algún momento vamos a tener una fricción con alguien. Claro, sobre todo sí. Es la persona que más ves. Sí. O vives ahí con ella. Ok. Alguna vez hablando contigo pasamos por esta idea de con quién deberías o no deberías de estar, y tú me dices como, bueno, eso no existe. O sea, es como, más bien tú pones el límite de cómo, qué cosas estás dispuesto a aceptar y qué cosas no, ¿no? Y es como, porque hay mucho en la narrativa de esta persona no es para ti, o esta persona es ideal para ti. Y es como, hay gente más compatible contigo que te va a hacer, que quizás es más sana, es más posible una relación sana con ese tipo de persona o con estas características que con otra. Pero eso no quiere decir que no puedas tener una relación larga y estable con alguien, que ahí es donde se pone cómo lo calificas, ¿no? O sea, tú como persona dentro de esa relación, como decir, no sé si esto va a ser tan buena idea o no, y pues nunca sabes realmente, ¿no? Pero se trata de construir como puentes más sanos, como vínculos mejores. Retomando a Willy. Y los conflictos de las heridas de la infancia. Hay relaciones, o sea, tú has mencionado varias veces la palabra disfuncional. Y algunos de nosotros no pensamos que las relaciones sean disfuncionales. Lo que pensamos es que así funcionan. Ya. ¿No? O sea, vemos de repente en la consulta gente que pelea. Y dices, bueno, o sea, la necesidad del terapeuta es que esta gente deje de pelear. Pero no es la necesidad de la pareja. Y ellos pueden venir por otro motivo de consulta, que no es que están peleando continuamente, sino, no sé, se enfermó uno de los padres y necesitan organizarse de otra manera, tienen un hijo enfermo y necesitan organizarse de otra manera. Entonces, ¿cómo los ayudas sin que tu idea como terapeuta sea que estos dejen de pelear? Ya, entiendo. No, eso no era un conflicto para ellos. Hay relaciones que se manejan en ese nivel de conflicto. El problema es cuando alguno de ellos decide que ya no quiere manejarse en ese nivel de conflicto. Claro. Y que necesitan hacer otros acuerdos. Sí. Te decía cuando hablábamos de adicciones que hay gente adicta a malos pensamientos y emociones negativas. Sí. Eso se puede compartir con la pareja. Hay adicciones que se comparten con la pareja. Totalmente. Y una de ellas puede ser la de los malos afectos. Lo que produce que tengan una relación revolvente y envolvente de peleas. Hay un teórico de pareja, John... entonces me fue el nombre. Gottman. Okay. John y Judy Gottman. Son una pareja que han estudiado parejas por muchos años. Él es todo un estudioso, creo que este es su tercer matrimonio. Es muy dedicado. Es muy dedicado el hombre. Gottman lo que dice es, él habla de 4 elementos o 4 predictores en la relación de pareja. Y uno de los peores predictores es que las parejas no peleen. O sea, dice, hay parejas que pelean mucho y hay parejas en las que no pasa nada.
Esas son las que tienen peor pronóstico. Ok. Porque no pasa nada. Porque les da igual. Les da igual. Y eso produce un distanciamiento, hablando de apegos. Claro. Produce un distanciamiento muy grande. O sea, si voy y me peleo contigo es porque tengo algo contigo, ¿no? Porque quiero que te muevas, que cambies, que estés en otro sitio, que me trates de otra manera. Pero si ya todo me vale, digo como, ay, que haga lo que le dé su gana y yo hago lo que me dé mi gana. Ese es un predictor muy malo, que justamente tiene que ver con el nivel de apego. El otro me interesa un cacahuate. Claro, claro. Se siente no visto, se siente no escuchado, se siente no validado, se siente no confirmado, se siente no amado, se siente no deseado, ¿no? ¿Qué hace ahí? Va a llegar un momento en que sea tanto el aburrimiento que tal vez se vaya. Y es lo que más pasa, de acuerdo a esto. Sí, o se queda, pero en la nada, ¿no? Como mirando a su contraparte como un mueble y siendo como un mueble para su contraparte. No pasa nada. ¿Y dónde entra aquí entonces? Digo, esto es otra cosa. Es como el tema de pareja, que es como la infidelidad, ¿no? O sea, como todo el mundo tiene esta idea, que es muy social, supongo, de la fidelidad es esto, la lealtad es esto, el acuerdo es este. Y supongo que te ha tocado en terapia miles de casos así como de... Con infidelidad. Que por eso llegan ahí, ¿no? Fíjate que no llegan, o sea, algunos llegan por eso, pero no creas que todas las parejas llegan por el tema de infidelidad. Bueno, y además yo recibo muchas familias referenciadas o referidas por el tema de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, no soy como una terapeuta de pareja normal, ¿no? Como a quien le dicen, tienes problemas de pareja, acude con fulanita de tal que es súper experta en temas de pareja. Pero sí, o sea, algunas parejas que he visto sí han venido con el tema abierto o no tan abierto, porque de repente yo veo a las parejas y digo, y hay algo que acá no se está diciendo, ¿no? O sea, quien trae los cuernos todavía no se termina de enterar cabalmente que trae cuernos. Claro. Y eso toma un tiempo si es que eventualmente se abre. Ahora, ¿cómo entra eso? Depende mucho de la cultura. Si tú lees los libros de Esther Perel, que es estadounidense, ella habla mucho como del abandono, ¿no? Y dice, cuando has abandonado a tu pareja, pues tu pareja está muy proclive a buscar en otro lado una relación. Pero en México, y en México y en Estados Unidos seguramente también, está muy atravesado también el tema de infidelidad con el de machismo. Sí. Y entonces lo que pasa es que esto de es que ella no me hace caso se convierte en una justificación, ¿no? Que yo a mis alumnos un día les decía, es que hay una parte de la infidelidad que yo no entiendo en un país tan religioso como México. O sea, los hombres y las mujeres van a la iglesia y juran fidelidad, cuando muchos hombres no tienen la intención de mantener ese juramento. Y entonces yo no entiendo. Y algunos alumnos hombres me decían, maestra, es que así es la cultura. Por eso, pero eso es como un galimatías, ¿no? Sí, claro. No me estás diciendo nada. O sea, sé que así es la cultura, pero ¿qué me quieres decir cuando me dices así es la cultura? Pues es que los hombres son así, pero ¿así cómo? O sea, lo que me estás diciendo en realidad es que los hombres van a no cumplir la promesa de, más que de la fidelidad, de la monogamia, ¿no? Que bueno, en la iglesia se menciona como fidelidad. Ok. Sí, digo, fidelidad quiere decir no mentir. Sí. ¿No? No, es como que si es un espacio tan religiosamente represivo, ¿no? Como de todas estas son las reglas. Pero además, lo judeocristiano tiene esta característica de que pues pides perdón y ya. Porque estaba pensando en Italia, que es otro lugar como muy parecido culturalmente. Y como que la banda
protestante tiene esta otra cosa de... Pues, construyes lo que construyes aquí y luego ya, ¿no? Se acabó. Entonces, o sea, no sé si tenga que ver con eso. Y con que no hay como una manera de... O sea, no sé si... O sea, los hombres son los que son infieles en su mayoría. Híjole, eso sería muy aventurado. Sí, ¿no? Como que yo creo que es como... Sí, solo que tienen menos reparo cuando los agarran. Entre otras cosas, porque una de las reglas de hombre es así te quemen las patas. Me decía alguien, no era mi paciente, pero me decía alguien, aunque mi mujer me encuentre en la cama con la otra, yo lo voy a negar. No, quién sabe qué pasó. Sí, no sé quién es, qué hace aquí, ¿no? Sí, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? Que eso es así el gaslighting. El gaslighting clásico con el tema de puestas de cuernos. Y en cambio las mujeres se manejan de otra, o nos manejamos de otra manera frente al descubrimiento del desliz, ¿no? O sea, son como dos maneras diferentes. Las mujeres, o sea, es como, bueno, pues ya te agarraron, ¿no? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Es porque tú no, ¿no? Así como... Fíjate que no tanto, No, justamente como las mujeres tenemos otros cánones con los que nos educan, sí hay como más agencia de la responsabilidad y no estuvo bien, o sea, le estábamos pasando mal y no debía haberlo hecho, ¿no? Esto solo empeora las cosas. Claro. Y en cambio con los hombres, sí el discurso es muy de, es que ella me abandonó. Claro, ¿no? Pues es que, ¿qué iba yo a hacer? Todo solo. Si ella está en el hospital con su mamá todo el día, teniendo cáncer. Sí, ¿no? Supongo que eso pasa seguido en este tipo de casos, ¿no? De un familiar enfermo. No solo enfermo, igual cuando recibo parejas y veo como que no encuentro de dónde viene el conflicto, indago si hay alguien muerto, alguien muy significativo muerto, porque cuando alguien muere, tú desapareces un rato para elaborar el duelo. El duelo requiere como de mucha introspección y viene acompañado de mucho dolor. Entonces no estás disponible para el otro, estás embebido en tu propio dolor. Claro, y pues el otro así de... Sí, se super saca de onda porque no te reconoce. Sí, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero además el que está no es reconocible, no es la persona con la que se casó. O, por ejemplo... me decía alguien en algún momento que a su pareja le había pasado un incidente de violencia bastante grave y que cuando se estaba recuperando ellos se divorciaron. Y entonces yo le dije así como, sí, pues es que dejas de reconocer a la persona con la que te casaste. Y esta persona me decía, nunca lo había pensado. Claro, yo debía haberme quedado porque mi pareja eventualmente iba a regresar, ¿no? Pero bueno, pues ya se había divorciado. Claro, y eso no tiene una fecha, ¿no? O sea, es un proceso que variará mucho. Y que también a veces varía dependiendo de la atención que se le dé. Claro. Sí, ¿no? Hay gente que no atiende el trauma y puede quedarse con el trauma 10 años o toda la vida. Y hay gente que atiende el trauma y que eventualmente regresa más o menos rápido. Es todo otro tema, ¿no? Los duelos. La pérdida. Ok. Pues bueno, las relaciones de pareja no son no las podemos poner en una caja así como de esto está bien, esto está mal. Bueno, como nada en la vida, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es como una buena base para relacionarte de maneras más sanas? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Más convenientes para ti? No sé. Es que ahí está el truco también, ¿no? Hay quien salta de relación en relación justamente con el tema de apego inseguro. Hay unos estudios, hicieron un cuestionario. Bueno, hicieron 2 cuestionarios. Un cuestionario sobre relación entre el que contestaba el cuestionario y sus padres, y luego otro cuestionario
sobre sus relaciones amorosas y encontraron siempre una relación directa entre apego seguro, apego ambivalente y apego inseguro con el tipo de relaciones amorosas. Por ejemplo, una relación de apego seguro, bueno, pues es una relación en la que hay confianza, hay espacio para escuchar al otro, hay fidelidad, ¿no? Se pueden hacer acuerdos de monogamia. En una relación de apego inseguro, de entrada muchos de los que contestaron tienen serias dificultades para tener relaciones con otras personas, porque parte de la creencia es que las personas no son confiables, que el amor no existe, ¿no? Y en el ambivalente hay una cosa muy neurótica. Pueden relacionarse, aunque de repente piensen que la relación no va a durar y que la relación, o sea, esta idea de que la pasión son celos y gritos y jaloneos, eso está en el ambivalente. Entonces, ¿cómo hacer una relación más sana? Pues depende si has de entrada revisado qué pasa contigo y tus propios patrones, cómo te quieres relacionar con los otros. Lo que sí veo en la consulta son personas que cuando logramos que dejen de pelear se sienten muy aburridas, como en una relación en la que no pasa nada. Sí. Y entonces hay que generar una nueva relación en la que pasen cosas, pero que no sean pleitos, que la pasión no sean celos, golpes y pleitos, sino que la pasión sea cosas que tú y yo compartimos, que nos gusta hacer, tal vez salir a los museos, o de tomar café, o ver amigos, o algún deporte, pero que no sea gritos y malos ratos. O sea, ahí puede entrar como que te convenga más relacionarte con gente con la que puedes trabajar, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Que tengan una pasión en común en su quehacer. O viajar, tal vez. Bueno, claro, sí. Sí, que sea algo... Porque eso estaba pensando ahora, de cómo te replanteas eso, ¿no? O sea, ya sé que esto no funciona, ¿no? Y ya sé cuáles son mis neurosis. Y ya sé cuáles son como mis carencias. Pues bueno, tengo que explorar como de una manera más racional y menos pasional con quién me relaciono, ¿no? Y empezar a detectar justo estas como banderas rojas, pero que son mías en realidad, ¿no? Este tipo de persona me va a causar muchísima ansiedad porque es el tipo clásico de persona con el que me relaciono, entonces mejor ¿no? Aunque me atrae mucho, es como que... Claro, pero eso es lo atractivo. Ajá, exacto. Entonces como ahora mi sistema de alarma, si me atrae, no es ahí, ¿no? O sea, de entrada. No necesariamente, pero es... Si me atrae de una manera así como... de que no entiendes, sí, ¿no? De que ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? Y que te genera mucha ansiedad también. Exacto. Que no es lo mismo que conoces a alguien muy interesante que como que dices... qué chido me la pasé. Y a hablar con ella es chido y... Y con curiosidad. Ajá, exacto. Es tienes curiosidad de lo que piensa. Sí, porque creo que automáticamente te pones a proyectarte, ¿no? O sea, como que ya es algo que sucede sin que sepas por qué. Ok. Y luego te replanteas eso. Empiezas a relacionarte con otro tipo de gente. Y bueno, ya hay... Pues es una cosa como de paso a pasito, ¿no? Ir viendo. De ir modificando tus propias estructuras. Te digo que por eso a mí me gusta la terapia de pareja. Claro. Porque puedes ver el enganche y puedes ver las proyecciones. Sí, eso es porque es la clave, ¿no? De ya no recaer. O bueno. Y además es un trabajo que como se hace en grupo, tiene un crecimiento parejo. Porque también ocurre que cuando alguno de los integrantes de la pareja va a terapia, empieza a hacer cambios y el otro no se puede acomodar, ¿no? Es como, ¿y quién me lo cambió? ¿Qué le hicieron? Sí, que además ya es como si hablaran otro idioma, ¿no? O sea, tú empiezas a tener un lenguaje como más, completo sobre tu propia vida y sobre tus emociones y quieres establecer comunicación y de pronto no se puede. Sí, porque el otro no sabe de qué le estás hablando. Sí, no entiende nada. Así como, ¿qué? No. Yo hago esto porque me relaja. Sí. Ok. Bueno. Todavía hay esperanza.
Sí, y además el tema da para un montón, ¿eh? Sí. Es nada más como Sí. parte muy introductoria del Puede tema. haber secuelas, ¿no? Sí. Relaciones de pareja 2, el regreso. Sí, porque esto es nada más como entender cómo funcionan los mecanismos primarios, ¿no? Después supongo que vienen todas estas... sí, es un como espacio lleno de matices, ¿no? Y muchas teorías. Ahí sí, en la terapia de pareja hay que incorporar muchísimas miradas. Pues está la parte, incluso biológica, ¿eh? O sea, ¿en qué estadio de la vida estás? ¿Te estás hormonando así durísimo? ¿O ya tus hormonas van en declive? ¿Estás pensando tener familia? O sea, tener hijos, no tener hijos. O sea, hay eso. Y luego el contexto también dice muchísimo. O sea, vienes de un contexto súper tradicional en el que los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto, o vienes de un contexto menos tradicional en el que esto que hacen los hombres tradicionalmente no lo hacen los de esta familia. Claro. Está la parte también de mucho crecimiento personal o poco crecimiento personal. O sea, hay un sinnúmero de cosas. A tu pareja, en qué estadio de la vida estás, ¿no? A tu pareja le dio alguna enfermedad o a ti te dio alguna enfermedad, tienen un hijo enfermo. O sea, hay miles de temas relacionados con la pareja. ¿Tú crees que es como difícil que haya una relación de pareja, no sé llamarla exitosa, bueno, sana, con alguien que no comparte como tu cosmovisión? Puede haber, fíjate, justo esas diferencias pueden ser los puntos de interés de la pareja. Donde uno reta al otro, o sea, como que hay un... Sí, están, por ejemplo, las familias multiculturales, ¿no? Claro. Una familia que, no sé, uno de los integrantes sea de una religión y el otro sea de la otra religión. O incluso de un partido político, una creencia política. Ah, sí, eso es... hay gente con eso, ¿no? Sí. Muy conservador, con muy liberal y así. Sí. Ya, claro, entonces no tiene que ver con eso. Al revés, sino se trata como de complementar. Y de lo que decías, ¿qué cosas son aceptables en mi relación de pareja y qué cosas no son aceptables? Sí. Que también tiene un componente muy personal. Sí, es muy subjetivo, ¿no? Y muy personal, porque uno de estos días nos levantamos y resulta que la manera como acomodo las tazas en la cocina no te parece y te vas por eso, ¿no? Es como... Ok. Digo, es una reducción al absurdo, pero también pasa. sí, que al otro lo deja así como... o sea, ¿de verdad esto es motivo de tanto conflicto? Para mí no es motivo de conflicto. Y pues... Pero para el otro sí, claro. Es inaceptable. Sí. Sí, que también pues, hay componentes de ética personal, ¿no? Que estaban ahí, pero que nunca pensaste que eran de esa magnitud. Claro, también pienso como que luego nos relacionamos de una manera tan automática y tan rápida, o sea, como en esta cultura de, me gusta y creo que es ideal para mí, y pues vámonos de hocico. Y es como, pues no conoces realmente a la otra persona. Conocer a alguien lleva mucho tiempo, ¿no? Y requiere que el otro esté abierto a que lo conozcas y te empiece a mostrar cómo realmente es, que eso también es otra cosa. Que esa es la otra parte. En la luna de miel, yo muestro mi mejor, exacto, pongo mi mejor cara, ¿no? Entonces, entre el que yo puse buena cara, me caí algunas cosas, no las quise discutir, y mi pareja estuvo proyectando, después es una bomba. Claro, ahí ya me tenía en mente como una princesa de Disney o como un príncipe y soy una persona normal. Era la de Desencantada. Exacto. El Desenchanted. Era esa princesa. Qué interesante. Muy bien. ¿Podemos dejarlo aquí para luego profundizar más adelante? Sí, de momento aquí paramos. Perfecto. Gracias, Lisa. Con gusto, Diego.